Gracias. Ok. Bueno, pues entonces vamos a arrancar, si te parece, Martín. Muy bien. Pues bien, para las personas que ya habéis venido en otra ocasión, ya sabéis que tenemos un foro, la editorial Digital Reasons, que intentamos tratar temas de actualidad a partir de los autores que hemos ido publicando en los últimos años. Y bueno, este es un tema muy de actualidad. La renta básica ha estado muy presente en los últimos meses después del confinamiento y publicamos hace un año, 2 años, ¿no? Casi dos ya, ¿no? 2 años justo, 2 sí. años ya. Pues un libro con Martín Lago, que tiene una gran inquietud social y de hecho trabaja en Cáritas y lleva mucho tiempo trabajando en el sector en el tercer sector. Y bueno, pues un libro que tiene ideas muy sugerentes, me parece a mí, y que bueno, más allá de las connotaciones políticas de otro tipo que puede tener esta cuestión, pues yo creo que hay que enfocarlo pues, con un criterio lo más objetivo que podamos, vamos a decir, ¿no? Intentar sacarle la ideología del medio y centrarnos en los pros y las contras de esta alternativa que, bueno, no deja de ser original en el contexto de los problemas sociales que vivimos. Así que nada, te dejo la palabra, Martín, mucho ánimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues un poco conectando con lo que has comentado, hace 2 años cuando escribí el libro, bueno, que me ayudó bastante gente, había un contexto de problemas sociales, geopolíticos, ambientales, económicos y tecnológicos que hoy pues se han cambiado mucho, ¿no? Lo principal ha sido la pandemia del COVID, que ha transformado totalmente la situación económica y social, tanto en España como en el resto del mundo. Entonces esto pues ya trastoca un poco todo el planteamiento, pero sí que hay un telón de fondo de la parte ambiental y de la parte tecnológica, que hace referencia un poco a la cuarta revolución industrial, en la cual sí que seguimos inmersos y que sí que está cambiando todo el panorama económico y laboral, y creo que por esa parte sí que la renta básica pues creo que da una buena respuesta a lo que está surgiendo, ¿no? La cuarta revolución industrial es toda la transformación de la economía que tiene que ver con la implantación de la inteligencia artificial, la Internet de las cosas y las tecnologías, por ejemplo, de impresión en 3D o nanotecnología. Todo esto está cambiando la forma de producir y lanzando digamos, hacia una mayor eficiencia de los procesos productivos y hacia una transformación del mundo laboral en el cual aparecen empleos nuevos, pero se destruye mucho empleo y sobre todo en esta etapa de transformación, empleos que tienen que ver con el trabajo de oficina, lo que llaman empleo de cuello blanco, o sea, administrativos, por, por su sustitución por inteligencias artificiales o programas que te hacen el trabajo que hacían antes muchas personas. Imaginemos, por ejemplo, sistemas contables o de gestión de información. La gestión de información hoy en día es muchísimo más eficiente gracias a la inteligencia artificial. Y por otro lado tenemos toda la parte de problemas ambientales que no es que siga igual, es que se ha agravado. Y bueno, ahí me apunté una larga lista de problemas ambientales plenamente vigentes, pero bueno, como tenemos un poco tiempo, no la voy a agotar. Entonces, bueno, en este contexto complejo y de grandes retos, ¿qué es la renta básica y qué aporta, ¿no? La renta básica es un sistema de renta garantizada. Los sistemas de renta garantizada pueden ser condicionados o incondicionales. Los condicionados son los que se han ido implementando más a menudo y en España tenemos varios. Son sistemas que te aportan una renta cuando cumples ciertas condiciones y cuando las dejas de cumplir, digamos, se te quita. Pues sería, por ejemplo, el subsidio de desempleo, es un sistema de renta condicional, pero hay muchos más. Hay sistemas de renta que llaman renta mínima, renta garantizada, el ingreso mínimo vital es otro sistema de renta garantizada, ¿no? Entonces, en la medida en la que cumples las condiciones, te dan la renta y en la medida que no, te lo quitan. La renta básica universal no, es un sistema de renta permanente y vitalicio. O sea, lo que se propone se define como derecho de todo ciudadano residente y acreditado
a recibir una cantidad periódica que cubra las necesidades vitales sin que por ello deba contraprestación alguna. Entonces, bueno, especialmente interesante porque es se aplicaría a la población en su conjunto y permanentemente. Entonces yo, como la idea me parecía muy atractiva, al leer sobre el asunto, lo que hice un estudio un poco de cómo se podría implementar esto en España, qué efectos tendría y ver en qué medida podría responder a los retos que planteábamos en la primera parte, ¿no? ¿Cómo encaja esto en el contexto actual que vivimos, tanto social y económico? Entonces, bueno, la renta que estábamos planteando desde el punto de vista económico, en España, España encuentra una situación de pobreza en la cual 12,3 millones de personas en España, según las encuestas recientes, están en situación de exclusión o pobreza. Entonces, ¿cómo se define esta pobreza? El indicador AROPE tiene que ver con tres condiciones. Si cumples cualquiera de esas tres, estarías dentro de esta situación de pobreza. Sería o tiene una parte de renta que sería tener un ingreso inferior al 60% de la mediana de la renta del país, que con los datos del 2018 que yo manejaba son 739 euros. Y con los del 2016 que utilicé para el libro, como el libro lo escribí en el 2018, eran 664. Entonces yo planteaba una renta de 700 euros para que quedase justo estadísticamente por encima del umbral de pobreza y, digamos, rompiese la brecha de pobreza. Vale. Segunda condición del AROPE era tener una intensidad de empleo baja en el hogar, que es como de el 20% de las horas que se puede trabajar son un hogar en el que estás en desempleo, está en riesgo de pobreza. Y el último era de condiciones materiales. Hay una lista de preguntas que te preguntan si te puedes permitir calentar suficientemente tu casa en invierno, si te puedes permitir tener una lavadora, si puedes pagar, bueno, una serie de cuestiones. Y entonces, si contestas que no puedes a 4 más de ellas, estás en situación de exclusión porque no accedes a tus necesidades básicas, digamos. Bueno, entonces, este es el indicador AROPE. Simplemente decir eso, que en España, debido a la pandemia, la proporción de pobreza ha aumentado mucho y hemos llegado al 26% de la población, que es muchísimo cuando lo piensas, es 1 de cada 4 personas en situación de riesgo de pobreza. Y entonces, bueno, pues la renta básica que proponíamos propone esta renta de 700 euros, sería por lo menos, decir, garantizas las condiciones materiales para una vida digna fuera del umbral de pobreza. Vale. Entonces, algún detalle más de esta renta sería, se aplica a todos los adultos y sustituye todos los subsidios iguales o inferiores, incluyendo el desempleo. Entonces, esto es importante. El desempleo desaparecería, todas las subsidios que puedas recibir desaparecerían, incluidas las pensiones inferiores a 700 euros. Las pensiones superiores no. Y en cuanto a los niños, reciben una quinta parte de esta renta, lo cual son 700 para cada adulto y el niño la quinta parte. Vale. Entonces, bueno, como hay muchas. Bueno, yo lo que hice fue, cogí la distribución de salarios del 2016, que tiene una distribución más o menos, digamos, mira, voy a utilizar la pantalla. Esta parte de aquí es 0 ingresos y hasta aquí llegarían 100.000 de ingreso anual. Y aquí sería el número de trabajadores en la ordenada. Entonces, la distribución es como un pico así y luego una cola larga que serían los ingresos altos. Bueno, pues se ve y dividimos toda esa curva en 10 trocitos.
que van englobando así cachitos del 10% de la población. 10%, 10%, 10%, así, ta, 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 ta. Entonces se ve que en los deciles bajos el ingreso es más alto y en los deciles más altos, los dos últimos deciles, les sale, digamos, a pagar. Porque, esto no lo he explicado, voy un poco desordenado. Para financiar la renta básica se pone un impuesto sobre los salarios del 49%. O sea que más o menos la mitad del trabajo asalariado está gravado con un 49% para financiar la renta básica, quedando la renta básica exenta de impuestos. Entonces, una persona, por ejemplo, que ganase 10.000 euros al año, pagaría 5.000 de impuestos y ganaría 8.400, por otro lado, libres de impuestos. O sea que en balance, el que gana 10.000, netamente gana 3.400 euros, ¿no? Respecto a su situación anterior. Entonces se va viendo que los deciles más bajos se gana más dinero, digamos, o sea, la renta básica viene muy bien, y en los deciles más altos esa proporción va disminuyendo, lógicamente, porque al tener un salario más alto, como te retienen el 50% de todo tu salario, te dan 8.000 euros libres de impuestos y el resto de tu salario está gravado, pues digamos, te va saliendo la cuenta cada vez menos, hasta los 35.000 o por ahí, que te da igual, y a partir de los 35.000, digamos que perderías dinero. También como el impuesto de retenciones en España es progresivo, las rentas más altas tienen ya una retención, creo que la máxima es del 45%. Como yo en el modelo pongo un 49, realmente las rentas muy, muy altas solamente incrementan un 4%, por lo tanto tampoco les sale muchísimo. Creo que para 50.000 euros eran como 1.000 y pico lo que le salía de negativo, y a los 100.000 creo que le salía como 5.000 euros. Bueno, total, quiero decir que en las rentas más bajas, el que no cobra nada pasa a cobrar 8.400 euros, y el que cobra muchísimo, cobra 100.000 al año, pues pierde 5.000 respecto a lo que está cobrando a día de hoy. Entonces, bueno, pues, ¿qué efecto tiene esta distribución de este reparto de dinero, ¿no? El reparto de dinero, lo primero que te hace es reducir la desigualdad entre rentas. Como estamos viendo, la gente que no cobra nada está teniendo un ingreso mensual de 700 euros, y el que tiene mucho está pagando un poco para sufragar el que no tiene nada. Como ha habido experiencias previas, se ve que la gente, cuando percibe esta renta, empieza a trabajar menos horas. Hay una reducción de en torno a un 13% en las horas de trabajo que hace la familia. Pero, curiosamente, típicamente se hace esa reducción en los ingresos secundarios y terciarios, no en la fuente principal de ingresos de la familia. Digamos que si en la familia hay uno o dos empleos principales y luego, pues, los típicos ingresos secundarios, pues podría saber un chico joven que trabaje un trabajo de temporada en verano, o después de los estudios bueno, ingresos secundarios. Ahí se reducen las horas y el trabajo principal se suele mantener. Bueno, eso es lo que ha pasado en las experiencias que se han hecho previamente, ¿no? Entonces, mi conclusión era como que es un incentivo para reducciones de jornada o para eliminar actividades intensivas en tiempo y con salario bajo. Claro, esto implica que tiene el trabajador, la persona que recibe esta renta, tiene mejores condiciones de negociación individual. Y bueno, y esto, por una parte también, los sindicatos se han manifestado muchas veces en contra de los sistemas de renta básica, porque entienden que la negociación debe ser colectiva, no individual, y que también existe como una pérdida de cultura de trabajo, ¿no? Que existe una pérdida de cultura de clase trabajadora, porque al final, al percibir la renta, digamos que tienes más libertad individual para tomar decisiones por ti mismo, y no tan asociado a un colectivo que defiende un trabajo, ¿no? Luego,
un efecto muy positivo que me ha parecido muy interesante es que también aumentaba el tiempo de escolarización de las personas jóvenes o, en fin, sobre todo en personas adolescentes, abandonaban más tarde los estudios para incorporarse al mercado del trabajo, cuando recibían la renta. Y tiene sentido, ¿no? Una persona con 15, 20 años que tenga una presión por llevar un salario a la casa, cuando el hogar recibe una renta garantizada, no tiene tanta presión y puede prolongar su estancia en la educación secundaria o incluso acceder a la universidad. Recordemos que una persona cuando cumple 18 años, que es el momento cuando accede a la universidad, empezaría a cobrar una renta completa, los 700 euros, con lo cual muchas veces se podría permitir estudiar. Eso en cuanto a formación. Claro, esto en la formación tiene mucho, además, conecta, digamos, ahora con el momento que hemos hablado antes de la cuarta revolución industrial, en el cual los trabajadores vamos a estar empujados, iba a decir, no, pero vamos a estar sujetos a un proceso de formación necesario y constante. A la medida que nuestros trabajos administrativos o no administrativos se vayan cambiando y vayan modernizándose y vaya siendo necesario tener que aprender nuevas aplicaciones, nuevos programas, conectividad digital, todo esto requiere un proceso de formación continua que se prolonga muy avanzada en la vida laboral de los trabajadores, ¿no? Entonces, disponer de una renta básica te puede permitir en un momento dado parar, formarte y volver a acceder a tu proceso laboral, ¿no? Y luego, lo último, el fomento, entiendo yo que también el percibir la renta básica fomenta y permite la economía del cuidado. Y aquí leí bastantes cosas, me parece muy interesante lo que escribía Cristina Carrasco en una publicación de 2011 sobre la economía del cuidado y que describía como actividades esenciales no monetizadas, y ella explicaba cómo existe todo un ciclo de producción mercantil monetizado y paralelo y totalmente necesario para que exista este ciclo de producción mercantil. Existe toda una economía del cuidado que consiste en todo el trabajo que se hace en crianza, en construcción de un hogar, relaciones, cuidar a ancianos, reparaciones domésticas. Bueno, incluso esta charla que estoy haciendo ahora mismo es una cosa que no tiene que ver con lo mercantil, ¿no? Entonces, el hecho de poder dedicar tiempo a actividades esenciales que no estén monetizadas, cuando tienes una renta básica o te lo puedes permitir, o si no, solamente cuando tienes una situación financiera estable, digamos, te las puedes permitir. Mucha gente a día de hoy pues tiene que emplear muchísimas horas y no se puede permitir el lujo de cosas como esta, ¿no? Entonces, eso me parecía también muy interesante. Entonces, bueno, estos serían los efectos, digamos, positivos desde el punto de vista económico. Y luego hay una parte que es interesante también, que son las limitaciones de la renta básica, ¿no? Y la limitación principal que tiene esta política es la parte económica. ¿Cómo se financia? Esa es la gran pregunta. Pues es una medida costosísima y sobre todo cuando la estás implementando al total de la población. Hasta a día de hoy, todas las experiencias que se han hecho en localizaciones muy acotadas, con un número de gente pues, que ronda los miles de personas, pero nunca más. Entonces, ¿qué pasaría si implementamos esto a 46 millones de personas que tenemos en España, ¿no? Entonces yo pues me hice un modelo matemático y las cuentas a ver cómo se podría financiar. También existen otros estudios previos en los que me basé y utilicé muchas veces los datos. Entonces yo hice la siguiente cuenta. En España hay 46 millones de personas, 46,4 en 2016, de los cuales 37,4 eran adultos y 9 millones son niños. Como estamos diciendo que damos 700 euros al mes a cada adulto y la quinta parte a los niños, bueno, pues sería 8.400 a los 37 millones de adultos y 1.680 a los 9 millones de niños. Esto me salían 329.000 euros. Para que nos hagamos una idea, esto es el 29% del PIB de España.
¿Cómo se financia la medida? Bueno, pues habría tres líneas, ¿no? La primera medida, que aporta aproximadamente un 30% de los fondos, es la eliminación de todos los subsidios inferiores a 700 euros, que quedarían sustituidos por estos 700, ¿no? Entonces, las cuentas que se hacen aquí salen 92.222 millones de euros ahorrados en este concepto, que incluye también costes administrativos, y esto es importante para gestionar todas esas ayudas, porque el, toda la gestión de las pensiones, del paro, de los subsidios por discapacidad, todo esto exige una maquinaria, incluso las rentas condicionadas. Una de las críticas que se hace a las rentas condicionadas es que tienen un aparato funcionarial detrás que exige la supervisión y la vigilancia constantemente de cada beneficiario de la renta para ver cuándo cumple o deja de cumplir los requisitos. Y al final le estás dando un subsidio a una persona de 400 euros y te estás gastando otros 400 en un trabajador social que tiene que estar vigilando mes a mes a esa persona para que cumpla los requisitos, o si no los cumple le quitas la renta. Bueno, entonces todo esto lo quitaríamos porque, como es una renta universal, se la damos a todo el mundo, no hay nada que vigilar, digamos, ¿no? Entonces, por aquí se ahorra una tercera parte, 92.000 millones. La segunda parte, y la gorda, digamos, de dónde salen los fondos, sería de la retención sobre los salarios. Recordamos, el 49% de todos los salarios de los trabajadores implican 158 millones de euros, perdona, 158.000 millones de euros que se aportarían para financiar esta medida. Y quedaría, por tanto, solamente el 19%, que son 62.000 millones. Entonces, aquí yo apuntaba en el libro 4 cosas. ¿Cómo financiaría esto? Vía impuestos, por un impuesto a la robotización, un poco pensando en la línea de la cuarta revolución industrial. Esto se está trabajando ya y hay unas directivas europeas de impuestos sobre la robotización. Segunda, la fiscalidad ambiental, que siempre es positiva y además emite unas señales a los mercados muy, vamos, necesarias para la transformación ecológica, que es fundamental. La fiscalidad digital, que también es muy importante y también en el libro la abordo, los problemas que tiene y las posibles soluciones, la erosión de la base fiscal, la evasión de impuestos por deslocalización de los beneficios o de las propias compañías. En fin, hay una serie de problemas y también soluciones. Pero la más interesante para mí es todo lo que se recupera vía el IVA. Porque recordemos que estamos gastando 329.000 millones de euros, pero no los estamos gastando en nada concreto, se los estamos dando a la población. Y la población, que hace que con ese dinero se lo gasta. Y el IVA en España es del 21%, por tanto, ya tienes el 21% prácticamente automáticamente recuperado a las arcas del Estado. Y es justo un poquito más de lo que necesitas para terminar de financiar la medida. Por lo tanto, podríamos decir que la medida completa se financia eliminando los subsidios previos por una reforma fiscal que implica una retención del 49% en todos los salarios, y el resto se recupera vía IVA. Bueno, esto sería la parte económica. Y luego, ya para terminar, me gustaría hacer un par de comentarios sobre los impactos que tiene en la parte, en el medio social y en el medio ambiental. Estaba justo esta tarde mirando un caso concreto de los varios que se describen en el libro, que había pues varios en la India, en Estados Unidos, en el caso de Alaska, que es uno de los más antiguos de renta básica o prácticamente básica. Pues hay un caso en Finlandia que en ese momento se estaba ejecutando y que recientemente se han publicado los resultados, ¿no? El estudio en Finlandia se hizo un estudio de renta universal a 2.000 personas
pagándoles 560 euros al mes durante 2 años. Se empezó en 2017 y acabó justo en 2019, con lo cual en el mes de mayo se han publicado los datos. Les dieron 560 euros al mes a 2.000 personas que estaban en desempleo. Y lo que se trataba de medir vamos, porque el experimento estaba enfocado un poco a ver qué efectos tenía sobre el empleo, ¿no? Para ver un poco la premisa de si nos dan la renta básica, lo primero que vamos a hacer va a ser dejar de trabajar. Bueno, pues respondiendo a esta pregunta, se comparó con un grupo de control y se vio que los días trabajados de la gente que percibía la renta eran 78 días al año, y respecto al grupo de control, que eran 73. Por lo tanto, se mantenía prácticamente igual, incluso aumentaba un poquito en los casos que recibían la renta básica. Pero también se veía unas mejoras en la situación financiera percibida. Le preguntaban a la gente cómo era su situación financiera, si mala, muy mala, buena, tal. Bueno, pues en general se percibía como mejor. Y también en el estado anímico. La gente le preguntaban si estaba en situación de depresión, y en el caso del grupo de control decía el 32% del grupo de control contestaba que sí, mientras que la gente que tenía la renta contestaba que sí solamente el 22%. Y en cuanto a la situación general anímica, la media de la gente del grupo de control era un 6,8 sobre 10, mientras que el grupo que recibía la renta básica era un 7,3. En fin, que podemos ver en este estudio se concluía que el efecto sobre el empleo era muy poco significante, incluso algo positivo, mientras que el efecto sobre el ánimo de la gente y la situación social sí que era palpablemente algo mejor, ¿no? La gente se sentía más segura al recibir la renta. Bueno, también en el artículo que he leído sobre el estudio decían que, claro, que también hay que contextualizar porque Finlandia es un país que tiene muchísimos servicios sociales y que esto era un servicio social, digamos, que venía añadido a muchos otros, con lo cual tampoco era tan percibido como algo tan favorable respecto a lo que ya estaban recibiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues decían que a lo mejor en países en vías de desarrollo o en países que no tenían tantos servicios sociales, esto tendría una muchísima mejor acogida. Y luego, respecto a la parte ambiental con la que yo incluía, bueno, la orientación, digamos, del libro y de cómo, por dónde van las soluciones, digamos, al contexto económico-social que vivimos, es hacia una economía y un modelo de sociedad más sostenible, más inclusivo, y digamos que integre mejor las problemáticas y que ponga una economía al servicio de las personas, ¿no? No unas personas al servicio de la economía. Entonces yo veía un poco en esta medida cómo podría contribuir el hecho de tener una renta universal, te acerca como comunidad y contribuye a un cambio de mentalidad hacia una sociedad más inclusiva y solidaria, en la que, digamos, no puedes avanzar, rompiendo un poquito esa lógica de competitividad, de avanzar aunque sea pisando al lado para conseguir tú lo máximo, cuando al final tú tienes un salario de 200.000 euros, pero al final estás pagando 100.000 euros para pagar las otras personas que no cobran tanto como tú, al final pierde un poco el sentido, ¿no? Al final dices, bueno, a lo mejor no me interesa tanto tener tantos salarios y al final voy a tener que tirar de tanta gente. Me quedo con un salario digno, bien, y permito que los demás sigan avanzando, ¿no? Entonces, bueno, un cambio de mentalidad. También pensaba yo que puede permitir estilos de vida más austeros fuera del trabajo asalariado, pensando un poco en gente que no necesariamente quiera trabajar en la economía productiva y pueda dedicarse más a trabajos vocacionales o a su familia, teniendo un salario de 700 euros. A lo mejor no es necesario tener dos salarios en un hogar, pues tener uno y el otro salario dedicarse a trabajos en el ámbito doméstico o en el ámbito rural. Entonces también pensaba yo que puede estimular la ocupación rural, lo cual también tiene un impacto positivo desde el punto de vista ambiental, ¿no?
Entonces, bueno, pues esto era un poco las conclusiones del estudio. Yo, por hacer un poco repaso, en lo económico, en lo ambiental lo acabamos de ver, en lo económico yo veía que tiene como positivo una mejor distribución de la renta, es una medida con muchísima potencia para eliminar desigualdad y aportar recursos económicos a personas vulnerables, que en el contexto actual pues, es fundamental. Y además incorpora a muchas personas a la clase media, gente que está con ingresos medios o bajos, cuando consiguen este ingreso vital, no solamente mejora su capacidad anímica, sino también su poder adquisitivo y pueden permitirse tomar buenas elecciones para afianzarse en la clase media, ¿no? Y en la parte social, evidentemente, reducir la marginalidad, porque si todo el mundo tiene 700 euros, ya no son necesarias, en fin, dedicarte a actividades de economía informal o peligrosas o delictivas. Aumentar los tiempos de escolarización me parece fundamental y sobre todo en el ámbito de la cuarta revolución industrial. Disminuir los niveles de estrés y mejorar la salud de las personas. Esto se vio en una de las experiencias que se hicieron en Canadá, que mejoraba mucho el aspecto de salud de la gente. Y por último, facilitar el trabajo doméstico y de cuidados. Por tanto, bueno, yo veo todo ventajas y como limitación fundamental es la parte de cómo se financia. Es una medida muy ambiciosa y que evidentemente pues tiene que hacerse con una base económica muy sólida para poder hacerla de forma universal. Y bueno, esto es todo. Yo ya, si queréis, estoy abierto a preguntas o comentarios que queráis hacer. Muy bien, muchas gracias, Martín. Bueno, como somos poquitos en la reunión, pues yo creo que el que quiera preguntar, que encienda la cámara y directamente que haga preguntas. A ver quién se va lanzando. He reconocido a algún amigo, pero ya se han marchado. Ajá. Y se acaba de marchar otro, así que... Vaya, muy bien. Bueno, yo una pregunta que tengo mientras se animan los demás. Claro, a mí me parece que uno de los escollos, tú hablas del tema económico, pero también creo que un escollo importante es que entendemos por universal. Claro, si es una renta universal, quiere decir que es para todo el mundo. Y eso implica a todo el mundo del mundo mundial, no solamente a los españoles, porque claro, tú haces la contabilidad teniendo en cuenta los ciudadanos españoles, pero ¿tú qué harías? ¿Poner una barrera para que no vengan los habitantes de Marruecos o de otros países de América? Claro, porque obviamente el efecto llamada de eso sería muy potente, ¿no? Entonces, los servicios sociales tendrían que seguir actuando en esos casos. Claro, la gente que llega en patera, ¿le damos una renta también? ¿O cómo se gestiona eso, no? Claro, eso es complejo porque efectivamente, como tú dices, habría un efecto llamada automático pero bueno, siempre yo en toda la bibliografía que he visto limitan la renta a los ciudadanos y residentes en el país. Claro, si no lo haces así, efectivamente el efecto patera puede ser devastador. Y en cuanto a los servicios sociales, vamos, en toda la reflexión y en todo, ahí hay un debate abierto sobre en qué medida determinados servicios públicos pueden dejar de ser gratuitos en la medida en que ya tienes una renta universal para poder pagarlos. Entonces, esto es una línea roja muy importante. Vamos, yo soy de la opinión que habría que mantener todos los servicios sociales y públicos gratuitos y no hacerlos de pago. Y estoy pensando en sanidad, en educación, en trabajadores sociales. Esto habría que mantenerlo todo, no sustituirlo, porque sí que hay mucha, digamos, hay línea, algunos, vamos, gente que va un poco en esa línea, ¿no? Pero sí, pero es complejo y si estamos hablando de que debería haber una libertad de circulación y que las personas tienen derecho a establecerse allá donde quieran y que tal, pues en qué medida se puede hacer universal de verdad esta renta, pues es un desafío. También es muy interesante cuando sistemas de renta universal se aplican en países del desarrollo. Y en esto hay algunas experiencias muy positivas. Estoy recordando ahora una en la India. Se hacen y otra en Kenia.
pero seguro que hay más. Y en emergencias ya, bueno, es otro tema. En emergencias no es lo mismo, pero bueno, también hay sistemas de transferencia de dinero condicionado en emergencias y esto es una tendencia absoluta. Pero en la India y en Kenia se han hecho experiencias de renta garantizada en poblaciones con $1 o $2 a la semana. Y aunque son cantidades pequeñas, sí que se ha visto que marcan la diferencia y que inducen muchísimos cambios sociales y una dinamización del tejido económico de la zona y una educación en términos financieros de la gente y sobre todo de mujeres que no tenían cuenta bancaria. Entonces, en la medida en la que, y esto también pasaría en España, en la medida en el que como individuo recibes una subvención del Estado para tu subsistencia, automáticamente tienes que tener una cuenta bancaria y tienes que registrarte y tienes que declarar tus ingresos. Entonces, esto, digamos, facilita el que no haya tanta economía sumergida, el que la gente acceda a servicios financieros y, digamos, bancarizado y que, digamos, se incorpore a la economía digital. Y eso es esto es necesario para sacar de la exclusión a muchísima gente. Eso es otro de los beneficios que puede tener. A ver, Marta, creo que tenía alguna pregunta. Hola. No se te oye, Marta. El micrófono lo tienes apagado. Ahí en la parte arriba, abajo a la izquierda tienes la opción de activarlo. ¿No? A ver si te lo puedo yo Aquí hay un chat también. activar. Pero, bueno, si quieres, no sé por qué, pero no lo tienes activado el micrófono, no lo puedes activar. Mira, ahora sí. Ahora sí, a ver. Pero no se le oye. Pues seguimos sin escucharte. No lo sé. Bueno, si quieres preguntar por el chat y... O si eso, ponlo por escrito y ya está. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario más? Ángel parece que quiere comentar algo. Adelante. Mientras vemos... Sí. No sé si se me ve y se me oye, creo que sí, ¿verdad? Y las dos cosas, sí. Bueno, primero felicitarte no solo por esta charla, Martín, sino por el libro. Tuve hace 2 años la oportunidad también de hacer una pequeña recensión para la web de la Asociación Red Renta Básica y creo que efectivamente, especialmente en el libro, obviamente porque lo puedes desarrollar, pues haces yo creo una importante aportación al interés que tiene la renta básica. Bueno, yo creo que media hora hacer el resumen que has hecho, pues no se puede exigir nada más, pero yo sí querría empezar por decir que hay evidentemente muchísimos aspectos que se podría profundizar. Yo, por no tocar muchos otros, me voy a ceñir exclusivamente como jurista que soy. Bueno, no me he presentado, soy, como digo, jurista, decano de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco y participo en la Junta de la Asociación de la Renta Básica y es un tema en el que de alguna forma vengo trabajando y yo diría que militando. Realmente me parece que es un instrumento que puede contribuir de una manera importante a mejorar la situación de muchísimas personas y a favorecer una mayor cohesión social. Decía que como jurista me parece importante siempre recordar los principios esenciales y en ese sentido me detengo en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece el derecho a una existencia conforme a la dignidad humana, el artículo 22 de la misma declaración que aborda el derecho de toda persona a disfrutar de los derechos indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, y el propio artículo 25 que garantiza el derecho a un nivel de vida adecuado. Pero sin duda, yo creo que es de interés recordar lo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aprobó en 1966 y que en el caso del Estado español se publicó en abril de 1977, y sabemos que según el artículo 10.2 de la Constitución española, estos tratados internacionales ratificados y publicados vinculan en la interpretación de los derechos humanos. Como digo, el artículo 7 de este pacto internacional
promulga unas condiciones de existencia dignas. En el artículo 11 primero reconoce el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación, vestido, vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia. Pero lo más relevante, a mi modo de ver, es el compromiso que todos los estados firmantes de este pacto internacional asumen en el artículo 2 primero del mismo pacto. Dice literalmente que cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económica y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Yo creo que es un texto tajante que posteriormente también en la Convención de los Derechos del Niño del año 89, su artículo 27.1, de alguna forma reconoce esos derechos, y el 27.3 casi repite la misma fórmula de compromiso de los estados partes cuando dice que los mismos, de acuerdo con sus condiciones nacionales y sus medios, se comprometen a adoptar las medidas necesarias para ayudar a los padres, madres y a otras personas responsables de los niños y niñas a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionar asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. El artículo 4 dice que para ello se adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. Resumiendo, entiendo que todos los estados firmantes y por tanto España en sus niveles diferentes según competencias de los distintos gobiernos están obligados a, por todos los medios económicos, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, a hacer efectivos tales derechos. Es cierto que es de una manera progresiva, es igualmente cierto que en el caso de España, y hablando del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde abril de 1977 han pasado más de 43 años y medio desde su firma, y como has dicho bien, Martín, pues nos encontramos con muchísimos millones de personas en situación de pobreza. Cuando el propio Consejo General de los Colegios Profesionales de Trabajo Social de España, en mayo de este año, de una manera clara se posiciona favorablemente al ingreso mínimo vital que acababa de plantear el gobierno español y que al de poco se puso en marcha, pero igualmente incidía en que es imprescindible avanzar para conseguir una renta básica universal e incondicional. Yo creo que está demostrado, y hay muchísimos manifiestos, desde el ámbito de la universidad, se han escrito tesis, hay muchísimo, de que realmente las rentas garantizadas condicionadas, como tú bien has explicado, a posteriori, y una prueba evidente es el nivel tan limitado al que está llegando en cuanto a resolver problemas del ingreso mínimo vital, es absolutamente insuficiente. En el caso de Euskadi, tenemos lo mismo que en Navarra, pero ya desde hace muchísimos años, una renta de ingreso básico como un derecho subjetivo, y realmente esto no ha acabado en modo alguno con la pobreza. Termino diciendo que en mi modo de ver esta renta básica universal como un instrumento es obligatorio y vinculante a los poderes públicos. Digo esto porque está demostrado que las rentas condicionadas no evitan la pobreza y, como digo, desde una perspectiva jurídica vinculante a los estados que han firmado estos pactos internacionales, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, se tienen que hacer de forma efectiva y plena el reconocimiento de los derechos. Por tanto, bueno, creo que hay muchísimos más ámbitos que no solamente el de combatir la pobreza, pero yo creo que precisamente la universalidad, lo mismo que tenemos en el ámbito de los derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, a los servicios sociales, yo creo que es evidentemente algo fundamental para la autonomía de las personas. Habría que profundizar, tú lo has dicho un poco a nivel individual, pero cuando has dicho que los sindicatos se oponen, me parece importante decir, Martín, que desde el 2018 hay una publicación amparada por la OIT
que claramente reconoce la importancia de, siempre que sea garantizando los otros derechos universales, de impulsar una renta básica universal. También el 23 de enero de 2018, la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que abarca a los 47 Estados europeos, aprobando el informe de la Comisión de Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo Sostenible, que lo había relatado la señora Nuncia Catalfo, claramente plantea que los Estados europeos deben impulsar de una forma clara la comprobación de lo que una renta básica permitiría en clave de cohesión social. Bueno, me extendería muchísimo más, como digo. Sí, es un poco larga la pregunta. Pero bueno, muchísimas gracias. Creo que simplemente plantear que efectivamente hay muchísimos ámbitos. Yo en la reflexión que te dice Martín, el único punto en el que discrepaba era el que se tuviese que compensar las prestaciones que son contributivas. Es cierto que los estudios que han hecho Arcarons, Torrens y Barrentós plantean esta hipótesis, pero también es cierto que desde hace mucho tiempo, y desde luego en Euskadi, somos opuestos a que las prestaciones contributivas, es decir, que una persona pensionista, por el hecho de ser pensionista, mientras trabajaba, cobraba a la vez su salario y la renta básica universal incondicional, y en el momento en el que pasara a pensionista, dejaría de cobrar ambas fuentes. Esto entiendo que realmente no tiene lógica y entiendo que es un elemento que dentro también de la Asociación de Renta Básica se ha discutido, y en la iniciativa legislativa que se está planteando ahora mismo a nivel de Euskadi, claramente no se plantea que a efectos de compensar gastos se compensen aquellas prestaciones que sean contributivas. Vale, solo por matizar, no seguirá mucho. Esto afectaba solamente a las pensiones inferiores a 700 euros, no a las superiores, que son bastantes también. O sea, si tú eres un pensionista que cobra 1000 algo o lo que sea, eso se mantiene. Sí, pero bueno, sí, es verdad que yo me basé, ese estudio que lo menciono y tal, hacía este cálculo y también es una medida para la sostenibilidad y poder financiarla. Date cuenta que el gasto en pensiones en España, las partidas más abultadas de los presupuestos del Estado, entonces, si lo quieres mantener todo, al final hay que buscar otras fuentes de financiación o reducir la cuantía de la prestación. Pero bueno, sí, son cuestiones de sostenibilidad económica que al final, a mí lo más interesante del proceso para mí personal, ¿no? de escribir el libro y de leer sobre esto, es el descubrir la medida y las posibilidades que encierra y a partir de ahí, pues ya nunca se ha hecho una experiencia tampoco por un importe tan alto como 700 euros, son siempre de 500 para abajo, en fin, en unas cuantías mucho menores. Entonces, el talón de Aquiles está claro que es la sostenibilidad económica. Marta creo que quería preguntar antes, sí. A ver si ahora lo consigo. Sí, ya, ahora sí que puedo hablar porque he cambiado de dispositivo, era un problema mío. Hola, muchas gracias por la sesión, me ha encantado Martín, tengo tu libro y me lo he devorado porque la verdad es que se lee genial y facilísimo. Bueno, yo trabajo en la Universidad de A Coruña, soy catedrática de Derecho Administrativo y desde hace un tiempo pues me vengo liando, ¿no?, con estos temas, sobre la base de que hay que humanizar el derecho administrativo, ¿no?, porque está demostrando su fracaso absoluto para cumplir con esa misión de servicio, ¿no?, que le encomiendan la Constitución. Bueno, en esta línea me ha interesado muchísimo algunas cosas que has dicho. En los estudios que estamos haciendo sobre renta básica universal vemos algunas pegas y una de ellas, bueno, pues quería compartirla contigo, la he leído también en tu libro. En este sistema de financiación que tú propones, lo que a mí me inquieta es si las retenciones de la renta, ese 49%, van a financiar la renta básica, si el IVA que se recupera va a financiar la renta básica, bueno, si al final otros impuestos nuevos y novedosos muy interesantes van a financiar la renta básica, ¿cómo se financia el estado del bienestar? Es decir, ¿cómo compatibilizamos esto con esa idea que has dicho, ¿no?, que la línea roja es que se sigan prestando los servicios esenciales? Entonces, ¿cómo se financian? Porque en realidad se están financiando con estos impuestos, precisamente. No, claro, por eso yo en cuanto a la
sea, en todos los impuestos tengo en Sí. cuenta el nivel basal, o sea, lo que ya se cobraba, Sí. y lo aumentos. que contabilizo para financiar la renta son los incrementos. Vale, O sea, vale. por ejemplo, en las retenciones sobre los rendimientos del trabajo hay una cantidad Sí, lo que se cobra ahora, no me acuerdo cuánto eran, bueno, sí, sí, tantos lo tengo miles de aquí. millones, Sí. y digamos con el impuesto del 49%, llegamos a una cantidad menos la anterior. Y cubre. Esa diferencia es lo que se Vale, mete para la medida. Y por supuesto, el IVA sí que lo tengo en cuenta sobre el monto entero que de aportas renta. a la población, porque dices, les aporto 300 millones, Ujú. pero esos 300 millones, digamos, vienen encima de todo lo que ya cobraban. Entonces, digamos que recuperas el Bien, IVA de esto, y los impuestos nuevos son impuestos nuevos. Digamos, yo mantengo toda la estructura de impuestos general, se mantiene como se hipótesis. mantiene. Todo esto también o sea, está todo en el terreno de hipótesis, ¿no? No hay nada, pero el diseño sería, manteniendo la estructura fiscal actual, ¿qué podemos añadir para financiar Vale. esta medida que va encima de todo? Bien, me tranquiliza, ¿no? Porque siempre en todo lo que leo al final me da la sensación de que bueno, parece que la renta básica va a dejar bueno, es una de las críticas que se hacen que no comparto, que va a hacer inactivo o insensible al Estado, en el sentido de que el Estado como Estado garante de las prestaciones se va a sentir ya como realizado, bueno, consiguiendo este bienestar ciudadano, y eso es un error de partida, porque el Estado social hay que mantenerlo. Y otra cuestión que me preocupa mucho respecto a la renta básica es bueno, el destinatario, ¿no? El residente, y lo digo por lo siguiente. Cuando hasta hace muy poquito tiempo yo era la directora de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de A Coruña, y creamos una renta garantizada local para complementar bueno, la cobertura que daba la Risga, que es la autonómica, ¿no? Porque había un gran sector de la población, vecinos de la ciudad, que no podían percibir la Risga, no alcanzaban a percibir la Risga, y entonces nosotros creamos a través de una ordenanza municipal una renta propia, social municipal, que se llama. Y en la propuesta inicial, cuando se sometió a consulta pública, la ofrecíamos a las personas con residencia legal en la ciudad. Bueno, recibimos muchísimas alegaciones de asociaciones y de grupos de personas que clamaban por integrar en el colectivo perceptor de la ordenanza a los residentes ilegales, es decir, a los empadronados sin residencia legal. Bueno, lo cierto es que lo estuvimos estudiando y jurídicamente era perfectamente posible. La ordenanza social municipal cubre, por ejemplo, bueno, pues a todos los inmigrantes ilegales que son incapaces de encontrar un empleo, que son incapaces de regular su situación, pero que son ciudadanos del mundo, por tanto les alcanza la Sí, renta claro, claro. universal. Porque si no, me preocupa que al final consigamos superar el umbral de pobreza, los FETEN, ¿no? Es decir, que volvamos a crear la diferencia entre ricos y pobres fuera de nuestro país, con lo cual sería una pobreza mucho más cruel, porque no la veríamos. Y cuanto más lejos la tuviésemos, menos sensibles seríamos a ella, y acabaríamos generando el gueto a nivel nacional. Es decir, en España tendríamos renta básica, los que somos de aquí, legales, y todos los demás pues tendrían que buscarse la vida fuera. Entonces, alguna fórmula hay que encontrar para que el perceptor de la renta sea, bueno, como en algunas de las experiencias que tú comentas en tu libro, pues el que ha estado residiendo durante un determinado tiempo en un estado, aunque su condición no sea de residencia legal, que al final es una etiqueta administrativa. No olvidemos que no es más que, bueno, pues que una etiqueta que le ponemos a los que queremos que se beneficien de nuestras prestaciones, el residente legal. Me Claro. parece que tiene mucho que ver con la justicia universal, con la salud universal, con los servicios sociales universales, y al fin y al cabo la renta básica me parece que es el presupuesto de todas las demás libertades públicas. O sea, ¿qué libertad tiene quien no puede ejercitarla porque no tiene cómo vivir, ¿no? Entonces, nosotros partimos, en el grupo de investigación que tenemos, partimos de que la renta básica es el presupuesto de los demás derechos. Y por tanto, como presupuesto de los demás derechos es previo y necesario, y los demás derechos estarán maquillados, pero no son reales mientras no podamos garantizar esa renta. Claro, esto coge también a los ciudadanos de otros lugares que llegan a nuestro país y que no consiguen los papeles. Eso Claro. supone que la renta tiene un coste más elevado y sobre todo un efecto llamada, bueno, no deseado. Pero yo creo que el Claro. efecto de llamada hay que afrontarlo, y bueno, y que habrá que resolverlo de otra manera, pero
pero no prohibiendo el acceso a la renta a las personas que no pueden conseguir la nacionalidad española, porque sería crear un mundo de pobreza fuera de nuestras fronteras, y eso es terrible. Nada Sí. más, me ha encantado de verdad leerte y sobre todo conocerte y escucharte. Un placer, de verdad, que Muchísimas estés por gracias. ahí trabajando con tanta sensibilidad. Me encanta, gracias. Sí, muchísimas gracias. Y me estaba acordando justo ahora de la acción que hizo la ministra de Agricultura italiana justo este año de regularizar a no sé cuántas mil personas migrantes que trabajaban en el campo. Y precisamente va en la línea de lo que estás comentando, que es en la medida en la que eres ciudadano de un país, tienes derecho a un montón de accesos. Bueno, pues esta ministra tomó Sí. esa medida valiente para incluir a toda esa persona en la sociedad italiana. Y creo que por ahí también las administraciones tenéis un trabajo muy bonito que hacer y que en la medida posible pues se puede. Y también pienso que la renta básica no creo que sea una medida que tenga que hacer. O sea, que en la medida en la que esto se haga en varios países, imagínate una renta universal europea, pues Claro. ese efecto llamada se reparte también entre estados. Y si empezamos a hacer sistemas de renta garantizada en países de renta media o en vías de desarrollo directamente, pues es verdaderamente para mí la solución a largo plazo. Yo estoy ahora mismo como sabéis, estoy trabajando en Cáritas en cooperación internacional y me parece que los sistemas de renta garantizada, sea renta universal o renta condicionada o repartir transferencias de efectivo que se utilizan en emergencias, son de los más eficaces para la lucha contra la pobreza y de los más eficaces para promover el desarrollo de las poblaciones, porque verdaderamente las personas es un poco desmontar este discurso de la culpabilización de la pobreza, que es el pobre tiene la culpa de su condición porque ha tomado malas decisiones. Muchas veces yo pienso que no, yo pienso que las situaciones de pobreza sobrellevadas, porque muchas veces estamos hablando de personas pobres y en realidad a mí me gusta mucho más decir personas en situación de pobreza, porque una persona no es pobre, una persona está en una situación de pobreza que es transitoria. Es como los niños de la calle, los niños en situación de calle, no son, ya estás marcando a esa persona para siempre. Bueno, entonces, si a una persona le das las oportunidades en forma de renta, en forma de acceso a educación, en forma de oportunidades de trabajo, el 99% las coge y funciona. Por eso los proyectos de cooperación al desarrollo funcionan tan bien, porque son gente que no tenía esas oportunidades, digamos, son personas como tú y como yo, que no han accedido a esas oportunidades y cuando las tienen, verdaderamente se da un proceso de ruptura del círculo de pobreza y de salida y de esa persona, digamos, entra en una clase media o se normaliza su situación. Entonces yo creo que en un país de rentas bajas sería incluso más viable el poder, porque es financieramente mucho más fácil, poder proporcionar un ingreso a la población para que se fije en ese país, se desarrolle, acceda a una situación normal. Estoy pensando en el terremoto de Haití ahora mismo, porque Haití en 2010 tuvo un terremoto catastrófico y tenía una renta pequeñísima, y era un país que tenía la superficie, Haití tiene la superficie de Galicia, todo el país. Entonces dices, bueno, pues pongo un gobierno interino, un sistema de renta básica, 10 años, y después ese país se convierte en República Dominicana. Claro. ¿No? O sea, verdaderamente el dar oportunidades a la gente, y uno de los efectos, y con esto acabo, una de las principales virtudes de los sistemas de renta básica es el dar a las personas la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Sí, sí. Esa es la virtud de la renta básica. Y a partir de ahí se desarrolla aparece un desarrollo que es parte del individuo, no es un desarrollo tutelado. Es un desarrollo que elige el propio individuo, pero parte de que pensamos que el individuo es perfectamente capaz de tomar decisiones correctas. Los sistemas de renta condicionada creo que parten de una percepción, de un planteamiento de que el individuo no toma buenas decisiones y por eso tiene que ser el Estado el que le tutele y le obligue a hacer determinadas cosas para recibir esa renta. Mientras que si no le tutelas, muchas veces el individuo por sí solo lo puede hacer. Sí, sí. Bueno, y aparte de todo, desde el punto de vista administrativo, no tiene nada que ver gestionar una renta con la otra. Nosotros en la ciudad de La Coruña pusimos una renta condicionada
entre otras cosas porque los funcionarios tradicionales del ayuntamiento veían inconcebible que alguien recibiese dinero. Decían ellos, fíjate qué absurdo, a cambio de nada, ¿no? Entonces decían, bueno, no, que hagan No, es así, a cambio de nada. horarios de trabajo, que intenten acceder al empleo, que no puedan rechazar trabajos, que nos muestren aquí un plan de gastos y nos digan cómo han invertido, que no beban vino, que no hagan mendicidad. Aquello era terrible. La verdad es que es condicionada, porque era la única forma de implantarla. Era imposible pensar en renta básica universal, pero en el fondo había un prejuicio tremendo. Y es de que las personas que están en riesgo de exclusión social no saben regir sus propias vidas. Y entonces se suponía que tenían que estar los servicios sociales encima, que no estaban por falta de medios y que provocaban que muchísimas rentas se denegasen, porque al final era prácticamente imposible conseguir en determinados colectivos que aceptasen un plan de vida que era totalmente opuesto a lo que ellos estaban dispuestos a hacer porque era lo que conocían. Ya. Muy La bien. ventaja que tiene es la desburocratización. Muy bien, muchas gracias. Entonces, interesante el debate, pero bueno, creo que tenemos que terminar aquí para no extendernos mucho más. Una hora es un tiempo prudente, ¿no?, para este tipo de debates. El próximo tendremos dentro de 11 días, el 17, una presentación de un libro también, en este caso sobre la financiación de la religión en Europa. Así que bueno, os invito ya recibiréis una invitación seguramente. Muchas gracias a todos y a ti sobre todo, Martín, por el debate. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, y muchas gracias a Marta y a Fidel, que se marchó ya, ¿no? Sí, aquí están. Todavía quedan unos cuantos, sí. Entusiastas. Bueno, pues muchas gracias a todos. A vosotros. Adiós, adiós. Hasta luego.